Bueno, vamos a dar comienzo ya al último bloque de esta jornada, donde nos van a acompañar 4 expertas y expertos con ponencias sobre la prevención de riesgos socionaturales, quienes van a compartir sus conocimientos, aprendizajes y desafíos sobre esta materia. Vamos a darle en primer lugar la bienvenida a Alicia Cebrián. Ella es directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta de Desastres, SENAPRED. Alicia Cebrián López es trabajadora social de la Universidad Tecnológica Metropolitana, UTEM, diplomada en Cambio Climático y Reducción de Riesgos de Desastres de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y diplomada en Teorías de Género, Desarrollo y Políticas Públicas de la Universidad de Chile. Tiene además más de 15 años de experiencia en gestión del riesgo de desastres en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, habiendo ejercido los cargos de jefa de Unidad de Gestión de Riesgos y Emergencias y Coordinadora Nacional de Bomberos, además de haber participado en algunas emergencias, ¿no?, que todos recordamos, como la erupción del volcán Chaitén en el año 2008, como olvidarla, ahí estuvimos reporteando también en aquellos tiempos, y los aluviones de la región de Atacama en el año 2015. Dejamos con ustedes a Alicia Cebrián y este tema tan importante. Muchísimas gracias, Alicia. Hola, buenas tardes a todos, a todas, saludarles. Quiero, en primer lugar agradecer la invitación a este seminario y en particular a este espacio de conversación. Para poder, más que hacerles una presentación, yo lo que quisiera es más bien hacer una reflexión en torno a los desafíos de la prevención de riesgos en el contexto y en el marco del país en el que habitamos. Y para poder entender o que pudiéramos reflexionar sobre cuáles son los desafíos que tenemos en materia de prevención de riesgos, lo importante es primero saber sobre qué hay que hacer prevención de riesgos. Y aquí hay una línea de tiempo que ya la expositora anterior algo había adelantado, sobre los últimos eventos que han sido catalogados como desastres en nuestro país a partir de 1960. Esta termina el año 2020 con el COVID, pero sin duda hemos tenido algunos otros eventos posteriores. Y si ustedes ven, la historia de nuestro país ha estado marcado por distintos tipos de desastres ocasionados por distintas amenazas: terremotos, sequías, sistemas frontales, erupciones volcánicas, incendios forestales, lluvias estivales altiplánicas, aluviones y la pandemia del COVID-19. Por lo tanto, si ustedes van viendo el transcurso de nuestra historia como país, cada 5 años que están los años en la línea horizontal, hay una serie de eventos que territorialmente abarcan probablemente todo el territorio nacional y con impactos diferenciados, algunos de los cuales incluso eventos que se han ido superponiendo en el tiempo, ¿no? Entonces, este es el país que habitamos, expuesto a una serie de amenazas que han llevado a poder afirmar, por ejemplo, que el 54% de la población en nuestro país y el 12% del territorio nacional está expuesto a 3 o más amenazas. Y que además de ser el país más sísmico del mundo, tenemos una alta presencia de volcanes activos, 90, de acuerdo al servicio Acernagiomín, a lo largo de todo el territorio nacional, y adicionalmente hemos sido catalogados como altamente vulnerables a las consecuencias del cambio climático, cumpliendo con 7 de los 9 criterios que se han definido de vulnerabilidad para poder hacer este ranking de los distintos países. Por lo tanto, estamos en un país donde existe multiplicidad de territorios afectados o expuestos a alguna amenaza, donde tenemos una alta recurrencia de eventos catastróficos, porque tenemos emergencias de manera cotidiana, pero también tenemos una alta recurrencia de eventos que son catalogados como catástrofe, y tenemos un 54% de la población expuesta a estas situaciones. También, como parte del contexto, es importante mencionar que a partir del año 2021, con la Ley 21.364, se estableció lo que nosotros desde SENAPRED nos gusta llamar como una ley marco de la gestión del riesgo de desastres en nuestro país.
Esta ley lo que hizo fue establecer un sistema nacional de prevención y respuesta ante desastre, reemplazar a la antigua Oficina Nacional de Emergencia, la ONEMI, por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastre, y estableció una serie de definiciones, de forma de coordinación, de instrumentos a través de los cuales va a ser la forma en que el país hoy día, con este marco legal, va a abordar la gestión del riesgo de desastre. Y este sistema que se estableció en la ley es un sistema que está compuesto por un conjunto de instituciones, de organismos del mundo público, privado, de la sociedad civil organizada, de la academia, de los organismos internacionales que tienen alguna facultad o alguna obligación de aportar a la gestión del riesgo de desastre en alguna de sus fases. Y además se complementa con todo lo que tenga que ver con normas, políticas, decretos, instrumentos varios que aporten a la incorporación de la gestión del riesgo de desastre a la gestión del Estado. Y definió este ciclo de gestión del riesgo sobre el cual nuestro país trabaja en materia de gestión del riesgo de desastre. Este esquema es distinto en otros países. Para nuestro país tiene estas fases y esas etapas que están ahí marcadas: la fase de mitigación, preparación, respuesta y recuperación, y las etapas de alerta dentro de la preparación, rehabilitación y reconstrucción dentro de la fase de recuperación. Y también hizo algo bien importante este marco legal, porque estableció los principios de la gestión del riesgo de desastre en nuestro país. Y uno de ellos es justamente la prevención, además del apoyo mutuo, la coordinación, la transparencia, la participación y la escalabilidad. Y uno de ellos es la prevención. Y como la idea hoy día era reflexionar sobre la prevención, es importante también poder entender qué es lo que dice este marco legal en relación con la prevención, y dice que implica poder atender, gestionar y reducir los factores subyacentes del riesgo de desastre por parte de este sistema que establece la ley. Por lo tanto, este principio hace responsable a todo este sistema de poder apuntar a reducir esos factores subyacentes del riesgo, que son los que ayudan a poder convertir una emergencia en una situación de desastre. Y a partir de este principio es obligación o es una invitación más que una obligación de poder elaborar modelos de gestión prospectiva del riesgo por parte de todos aquellos intervinientes en alguna de estas fases. Y si uno piensa en que hay un consenso en que el riesgo es una conjunción entre la existencia de una amenaza, la vulnerabilidad y la exposición, algunos le suman las capacidades, dividido por capacidades. Entonces la pregunta es, ¿dónde están esos factores subyacentes del riesgo? ¿Dónde busco esos factores subyacentes del riesgo para poder hacer prevención? Y claro, uno piensa en qué es la prevención también. La prevención es entregar información a la ciudadanía sobre qué es riesgoso y qué no. Educar a la ciudadanía en relación a las distintas amenazas que enfrenta nuestro país. Probablemente sí, es parte de la prevención. Es fortalecer a los organismos que hoy día son responsables de la gestión del riesgo de desastre, con más capacidades, con más personal, con más recursos, con la posibilidad de generar acciones concretas en los territorios. También eso puede ser preparación. ¿Es participar en conversatorios como estos la preparación? Sí, probablemente también es parte de la preparación. Pero ¿es eso enfrentar los factores subyacentes del riesgo? Y los factores subyacentes del riesgo son aquellas causas o situaciones que están presentes en nuestros territorios y por lo tanto son diversos, porque dependen de la realidad de cada uno de los territorios que estamos analizando, que favorecen la ocurrencia de un desastre. La preparación no tiene que ver con solo mirar la amenaza. Y ahí hay un gran desafío desde las instituciones del Estado, pero también desde todos quienes integran el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, de ir cambiando la mirada solo desde la amenaza y de pensar qué hago yo para evitar esta amenaza, a ir cambiando la mirada hacia cuáles son las condiciones en nuestros territorios que están permitiendo que una amenaza
sobre la cual probablemente no tenemos un control, salvo las de origen antrópico, de que ocurran, terminan generando un desastre. Y la mirada para poder pensar en qué hacemos para prevenir probablemente tiene que estar centrada en estas dos partes de la fórmula, en la vulnerabilidad y en la exposición. Ya veíamos en la presentación anterior todas esas zonas costeras expuestas a la amenaza de tsunami construidas, donde generamos exposición ante una amenaza. Pero también hay amplias zonas donde habitan la población que justamente es la más vulnerable frente a las situaciones de emergencia. Es ahí donde hay que poner el foco. ¿Y cómo enfrentamos la vulnerabilidad? ¿Es responsabilidad solo del Senapred trabajar en la vulnerabilidad? ¿Es responsabilidad solo del Ministerio de Desarrollo Social trabajar sobre la vulnerabilidad, porque asociamos la vulnerabilidad con la gente que tiene menores oportunidades? Y ahí hay un tremendo desafío. En la medida que yo disminuyo, voy bajando de esa fórmula la vulnerabilidad, voy haciendo que ese riesgo también vaya disminuyendo. Y hay una frase que a mí me gusta mucho sobre la cual problematizar, que dice que es de la antigua representante especial del Secretario General para la Reducción del Riesgo de Desastre, que dice que nada pone al descubierto la desigualdad y la discriminación como un desastre. Son en el momento de los desastres donde queda más en evidencia quién es la población más afectada. Y ahí no solo hay criterios de vulnerabilidad como amplios, ahí también hay criterios de género, criterios de discapacidad, hay criterios etarios, hay faltas de oportunidades, hay una serie de factores que están haciendo que esos territorios sean más vulnerables que otros a la afectación por un desastre. Y no son temas distintos el hablar de prevención del riesgo de desastres que hablar de vulnerabilidad, hablar de derechos, hablar de inclusión, hablar de enfoques interseccionales, hablar de enfoques de género. Hay que integrar todos esos enfoques para poder entender que los factores subyacentes del riesgo no solo es el edificio que se construye en una zona costera o que se construye en una zona aluvional, o es la falta de la piscina aluvional para evitar que el aluvión llegue hacia las zonas construidas. Es pensar que el desarrollo de nuestras ciudades, el modelo de desarrollo en el que se ha ido construyendo las distintas sociedades ha ido generando condiciones que aumentan esos factores subyacentes del riesgo y que aumentan la vulnerabilidad de las personas. Tenemos, por ejemplo, amplias zonas hoy día en nuestro país con asentamientos precarios de personas que no tienen otro lugar donde vivir y se han instalado en zonas de riesgo, que están altamente expuestos a la ocurrencia de un desastre. De ocurrir una situación de una amenaza en esos territorios, esa va a ser la población que mayormente se va a ver afectada. Y es ahí donde sale a la luz la primera parte de esta frase, donde dice que la desigualdad y la discriminación pone el desastre, es lo que nada pone mejor al descubierto que eso. Y las poblaciones vulnerables, y está ampliamente estudiado, tienen mayores posibilidades de verse afectados a un desastre y tienen las mayores posibilidades además de acceder a reconstrucciones más seguras, porque su falta de acceso a las distintas oportunidades que generan los instrumentos del Estado, la irregularidad, la falta de documentación, la falta de redes, hace que vuelvan a quedar marginados después de los procesos de reconstrucción. Entonces, por eso es tan importante que pensar en que la prevención no es solo decirle a las personas cuáles son los riesgos a los que están expuestos, es generar espacios de educación, es incorporar la gestión del riesgo en las mallas curriculares de los colegios y también de los docentes que están en formación, es generar políticas transversales de gestión del riesgo en la intervención de cada uno de los ministerios a través de sus proyectos anuales de inversión, sino también poder ir a mirar cuáles son las causas que están generando estas afectaciones detrás de un desastre. Yo imagino que todos y todas los que están aquí estamos en un consenso en que los desastres no son naturales,
y no hablamos del desastre natural, ¿no? Porque finalmente las amenazas son eso, son amenazas que están presentes en un territorio, pero finalmente la consecuencia de esa amenaza o la consecuencia del cambio climático sobre la vida de las personas, sobre el daño, sobre la muerte de las personas, sobre la pérdida de infraestructura, tiene más bien que ver con los otros componentes de esta fórmula. Son cómo yo entonces miro el riesgo ya no solo desde la amenaza. No trato de entender solo el volcán, no trato de entender solo el tsunami, que es importante obviamente para poder generar políticas de alertamiento temprano, acciones de preparación, poder generar zonas de riesgo donde yo pueda eventualmente en el futuro evitar que se instale población ahí, sino que como yo miro y vuelvo a repensar la preparación, en qué acciones hago yo desde este sistema de prevención y respuesta ante desastre para enfrentar las otras dos componentes de la fórmula del riesgo, que es la vulnerabilidad y la exposición. En la medida que este sistema de prevención y respuesta ante desastres que hoy día se estableció por este marco legal que tenemos hoy día vigente, pueda sumar sus esfuerzos en enfrentar los factores subyacentes del riesgo, donde la desigualdad, la falta de oportunidades, la falta de acceso a terreno para una vivienda, la falta de acceso a la vivienda y también a la educación, genera territorios más vulnerables y por lo tanto personas expuestas en formas muy complejas a los efectos de un desastre. ¿Qué podemos hacer desde la institucionalidad pública? Probablemente avanzar en dejar de trabajar de manera sectorial. Ustedes bien saben que hoy día el Estado está compuesto por distintos organismos sectoriales, distintos ministerios que tienen una misión, tienen una función, que tienen presupuestos que se elaboran año a año de manera sectorial. Y donde no necesariamente hay un cruce en pensar cómo yo desde el Ministerio X aporto a la gestión del riesgo de desastre, pero también lo hago pensando en cómo cruzo mi presupuesto con el presupuesto del lado. ¿Cómo hago para que un territorio, desde una mirada más integral y no solo desde la mirada sectorial, y abordo lo que hay en ese territorio, las personas que están en ese territorio? El acceso a la vivienda es un tema, pero el acceso a la vivienda por sí solo no genera un resultado impactante en términos de disminuir esa vulnerabilidad, sino va acompañado de oportunidades laborales, de oportunidades educacionales, de acceso a la salud y también de acceso a territorios más seguros. Entonces, creo que esa era la última, sí. El desafío es cómo dejamos de mirar la prevención solo enfocado en la amenaza, solo pensar en qué yo hago para mitigar el efecto de un tsunami o cómo yo hago para tener mejores pronósticos, para alertar en temas hidrometeorológicos, cómo hago para evitar que se generen incendios forestales, que la mayoría en nuestro país son generados por la acción humana, sino que si no miramos las otras fórmulas, los otros componentes de la fórmula, y lo cruzamos con la posibilidad de generar mayores capacidades en la ciudadanía que vive constantemente expuesta al riesgo, probablemente todos los resultados de nuestra acción van a estar siempre limitados a tener un impacto menor y no apuntar a que vivimos en un país altamente expuesto, tenemos muchísimas probabilidades que mañana, pasado, con certeza, este verano, podamos tener que enfrentar una situación compleja de calor extremo, de incendios forestales, de inundaciones como las que tuvimos este año y el año anterior, de una erupción volcánica, etc. Y esa es nuestra realidad, ese es en el país en el que vivimos. Apelar a que tenemos que siempre construir en zonas seguras en nuestro país es muy difícil. Si tenemos una costa extensa, tenemos una amenaza sísmica que afecta a todo el territorio. Si nos vamos más hacia la cordillera, nos acercamos a los volcanes y a las zonas de aluviones y remoción en masa. Están todos nuestros valles cruzados por ríos que llegan al mar, por lo tanto tenemos zonas también de inundación producto de estas cuencas. Entonces tenemos un territorio complejo de habitar, lo que no lo hace inhabitable.
lo hace también un territorio que presenta muchas oportunidades para, considerando esas amenazas con las que convivimos diariamente, poder generar condiciones para mitigar y sobre todo para reducir el impacto que los desastres puedan tener en la vida de las personas. Pero prevenir por prevenir, sin mirar lo que es la vulnerabilidad y sobre todo la vulnerabilidad de los territorios y de las personas que viven ahí, puede ser un intento que no sea suficiente para poder ir disminuyendo las cifras de afectación que tenemos año a año en nuestro país en materia de desastres. Muchas gracias.